Muy buenas tardes. Bueno, tengo el gusto y el placer de presentar a la profesora Marta Nadón. El título de su ponencia es Compromiso y desafíos del investigador participativo. Marta es Philosophy Doctor en Sociología de la Educación de la Universidad Laval de Quebec y profesora emérita de la misma universidad. Se ha desempeñado como profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Université du Québec a Chicoutimi hasta 2012, año en el que se jubiló. Ha dirigido desde 1993 al 2010 el programa de doctorado en educación de la red de la Universidad de Quebec. Actualmente es investigadora asociada del Centro Interdisciplinario sobre la Formación y la Profesión Docente, CRIPFE. Así que bueno, los dejo y las dejo en manos de Marta. Bienvenida. Muchas gracias. Yo no sé cómo se pone esto, pero ustedes sabrán. Muchas gracias. Dos primeras cositas. Yo soy diplomada de la Universidad de Laval, pero soy profesora emérita de la Universidad de Quebec, que es otra institución, para no llevarme honores que no me corresponden. Pero antes de tomar la palabra, quiero agradecer a Soledad, que me invitó a participar en este panel, dándome la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión que me preocupa, sobre todo cuando trabajamos en investigación en educación, en ese tipo de investigaciones justamente que quieren crear otros mundos, alterar aquello que ha sido clásico y conocido hasta el día de hoy. Agradezco también el trabajo de Virginia, Patricia, Viviana, Sebastián, los intérpretes y las ayudas técnicas, porque me parece que son centrales para que esto lleve a bien. Voy a mi presentación. Yo no preparé un PowerPoint, voy a hacerlas compartir, pero para ordenarme un poquito la he separado en 5 tópicos. En un primer momento voy a argumentar cómo este tipo de investigaciones participativas son una respuesta a las demandas sociales, fundamentalmente a esta idea de una sociedad y una escuela inclusiva. En un segundo momento voy a hacer brevemente una síntesis de cuáles son las bases epistemológicas, teóricas y metodológicas de estos tipos de investigación. En un tercer momento voy a mostrar que cuando hablamos de investigaciones participativas hacemos referencia a muchos modelos de investigación, para centrarme fundamentalmente en el rol del investigador y este investigador participativo, que tiene un rol fundamental de empoderamiento y emancipación. Hoy en día, a nivel internacional, hay varias resoluciones que orientan a los gobiernos y a los decidores a desarrollar políticas inclusivas. Lo que se dice es que la educación debe atender a todos los estudiantes en clases regulares a través de prácticas de equidad, y que debe fundamentalmente garantizar aquello que Geoff Delorme hablaba en UNESCO como el vivir juntos. En un intento entonces de responder a estas demandas sociales y de contribuir a las transformaciones de la sociedad, las ciencias sociales y las ciencias de la educación se han dado un doble mandato. Por un lado, un mandato de revelación, porque ellas revelan relaciones sociales, ellas revelan formas de dominación, y sus resultados, si están al alcance de los ciudadanos, van a permitir legitimar afirmaciones y actuar en consecuencia. Por otro lado, tienen un segundo mandato, que es el que me imagino, el que yo pienso que las investigaciones participativas cumplen, que es aquellas de acompañar a los actores sociales en la tarea de modificar la perspectiva a partir de la cual ellos piensan y a partir de la cual piensan aquellos que detienen el poder. Entonces, las investigaciones se
desarrollan a partir de los intereses y de las preocupaciones de estos actores sociales o de estos ciudadanos, y el investigador debe acompañarlos a producir conocimientos, incorporándolos en toda la investigación. Por eso, después de varias décadas, yo diría que después de los años 90 más o menos, las ciencias sociales, educación, comunicación, trabajo social, etcétera, han conocido un desarrollo muy importante que pone en evidencia que la investigación pertenece de menos en menos a un mundo aparte, alejado del terreno, y que esa investigación se tiene que realizar valorizando la participación de los ciudadanos, obligando a repensar las relaciones que se habían establecido como la de un experto con un neófito, para establecer relaciones mucho más simétricas y relaciones de coproducción de conocimientos. Por ejemplo, los investigadores educativos en estos últimos años se han preocupado muchísimo por el cambio de las profesiones, por los modelos de formación, por el desarrollo personal y profesional de los actores, pero también se han preocupado en acompañar cambios a nivel del currículum, a nivel de los contenidos, a nivel de las estructuras, inclusive de las estrategias escolares, para poder responder a la diversidad que la sociedad nos presenta a todos los niveles: ideológico, religioso, lingüístico, cultural, etc. Además, me parece importante subrayarlo, en el caso del proyecto inclusivo, que busca superar la perspectiva deficitaria e incluso normalizadora de todo aquello que es público, hay un cuestionamiento de más en más compartido en cómo los procesos de producción de conocimiento y los procesos de gestión de conocimiento son una condición para transformar las prácticas de todos, no solamente de los profesionales, sino también de los investigadores. Así, las bases epistémicas, teóricas y metodológicas han cambiado. Sintéticamente, yo podría decir que este nuevo tipo de investigaciones, desde el punto de vista epistemológico, cuestionan la secuencia producción de conocimientos, aplicación en la práctica, y valorizan la sincronía entre producción de conocimientos y acción. Toda jerarquía de conocimiento aquí es abandonada y se propone, como yo decía recién, una relación de co-construcción donde el mundo de la investigación y el mundo de la práctica social se interconectan, se concertan en la producción de conocimientos conjuntos. Por eso decimos que estas investigaciones son investigaciones con y para los actores, y que estas investigaciones entonces se realizan en la acción. Esto me lleva a mostrar que en el plano teórico, coherentes con estas bases epistemológicas, lo que está subyacente es la concepción de una acción social en la que intervienen valores, intencionalidad, subjetividad, y es importante ver cómo hay nuevos modelos teóricos que van a poner el acento en el acercamiento, contestando la distancia que los modelos tradicionales nos proponían, que van a poner el acento en el compromiso, contestando la neutralidad y la objetividad tradicional, y evidentemente que van a poner el objeto en la intersubjetividad. Estas bases epistemológicas y teóricas orientan evidentemente la elección metodológica, que siempre tiene que tomar en cuenta el contexto, que siempre tiene que tomar en cuenta el punto de vista de los actores implicados, y que entonces ahí exigen un cambio en la posición del investigador. En estos modelos, los actores dejan de ser un objeto de estudio para venir sujetos, para venir protagonistas. Por eso decía recién, una investigación con los actores,
para los actores y no sobre los actores. Si bien es cierto que los modelos de investigaciones participativas comparten estas bases epistemológicas, teóricas y metodológicas, la noción de investigación participativa es fundamentalmente polisémica. ¿Por qué es polisémica? Porque ella cubre una serie de modelos de investigación que se distinguen metodológicamente y que fundamentalmente se distinguen en el tipo de cambio o de transformación que proponen. O sea que dentro de estas investigaciones participativas vamos a encontrar todos los modelos de la investigación-acción, desde la investigación más técnica, como la inventó Kurt Lewin, donde el cambio es realmente impuesto de arriba para abajo, lo que se llama top-down, a una investigación mucho más crítica, como dicen Kemis y McTaggart, donde el acento está puesto en legitimar el saber de experiencia de los actores, a una investigación también mucho más interpretativa y más pragmática, tal como Stenhouse hizo cuando en Inglaterra en el momento de la reforma del currículum. También adentro de este gran, ¿cómo se dice?, parapluie, este gran paraguas que se llaman las investigaciones participativas, encontramos aquellos que los europeos llaman investigación, acción, formación, encontramos aquellos que las perspectivas colaborativas que están mucho más centradas en la elaboración de un saber viable para el profesional, fundamentalmente el docente, o sea que estas colaborativas están mucho más utilizadas a nivel de la investigación en didácticas, por ejemplo, y también las perspectivas narrativas autobiográficas que me imagino nuestro colega Daniel nos va a entretener dentro de un rato. A pesar de que yo estoy afirmando de que esto de investigación participativa es un gran paraguas, podemos decir que todos estos modelos de investigación se definen porque están enfocados en identificar con los participantes, con los ciudadanos, problemas de la práctica de ellos, de su práctica social, profesional, etcétera, que se integra a la acción, como dije hace un rato, que su fuerza radica en la posibilidad y en la capacidad que tiene de influenciar la práctica social y de transformarla. Y una cosa que me parece importante es que el carácter científico de este tipo de modelos de investigación tienen más que ver con criterios de orden relacional y de orden ético que con criterios de orden científico tradicional. Entonces, no estamos tan preocupados por la validez o por la generalización o transferabilidad o la constancia interna y la fiabilidad. Lo que estamos preocupados es que las relaciones sean justas, fairness, dice Manning, que sean equilibradas, que nos permita tener una comprensión global, que nos permita garantizar un aprendizaje para aquellos que están participando y también para el investigador. Estos procesos de investigación, entonces, comparten dos características importantes. La primera es cuáles son el tipo de relaciones. En todas hablamos de participación, pero la participación no es siempre la misma. O sea, se puede participar dentro de un modelo mucho más asistencialista, como dicen Deschel y Sock, en el cual el participante es completamente inactivo, pasivo, y es el investigador, el experto que le va a aportar elementos para comprender el mundo, a un tipo de participación mucho más cooperativa, donde el cambio ya no es impuesto, sino que es más bottom-up, a un tipo de participación mucho más de empoderamiento, diría yo, y esto voy a volver porque yo creo que es ahí donde el rol del investigador está implicado. Lo importante para llegar a este tipo de participación, de plena participación, de control
y de poder de los participantes de todo el proceso de investigación. Cuando yo digo control, que puedan participar desde la elaboración del problema hasta la difusión de resultados, y cuando digo poder, es el hecho que la propia investigación les da la posibilidad de aumentar su autonomía y su capacidad deliberativa. Para llegar a esto tenemos que reconocer que ese participante es un actor competente, como dice Anthony Giddens, capaz de pensar en su propia acción, de un actor reflexivo, como dice Donald Schoen, y de un actor crítico, como dice Habermas. Evidentemente, la pericia del investigador cambia, ya no es más el experto que veíamos en los modelos de participativos mucho más asistencialistas, es ahora un acompañador, y acompañando, él debe aprender a compartir de manera equitativa el saber y el poder. Yo diría que hay muchísimos trabajos que se han centrado en los participantes. Cuáles son las preocupaciones que los motivan, cuál es su capacidad de deliberación, cuáles son las posibilidades que tienen para controlar el proceso de investigación y los resultados, fundamentalmente, cuándo estos resultados y dónde ellos se usan, pero hay pocos trabajos que han explorado el rol del investigador. ¿Qué posiciones toma el investigador frente al saber de los participantes? ¿Qué tipo de participación el investigador favorece? Me parece sumamente importante reflexionar en esto, porque somos nosotros, los investigadores, los que construimos realmente los puentes entre la investigación y la acción social. En este tipo de investigaciones participativas, el investigador no puede pretender comprender el mundo a partir de sus bases teóricas y de los modelos producidos por la academia. Las relaciones que establece con los participantes nos llevan a pensar que cómo él se implica en este proyecto social. Sin embargo, si él puede implicarse en la interacción dándole la capacidad deliberativa al actor, él sintetiza el saber del actor, él sintetiza el saber de la vida cotidiana, no es neutro ni objetivo. Para esto, me dijeron 5 minutos, así que me voy a apurar, para esto puede tomar dos caminos. O puede mantener el orden establecido o puede comprometerse en la transformación social. En el primer caso es un agente de la conciencia y del discurso de los participantes. Y en el segundo caso es realmente un compromiso que se implica en una doble intencionalidad, yo diría. Por un lado, los conocimientos que produce deben ser significativos para los actores, y por otro lado, los conocimientos que producen deben tener una función crítica dentro de la sociedad. Por eso decía fundamentalmente que debe abandonar los modelos teóricos, porque esos modelos teóricos lo que hacen es definir, identificar no solamente lo que es el otro, sino también lo que el otro debe ser, ¿no? Y a mí me parece importante ver qué actitud puede tomar el investigador frente a la palabra del otro. En general, el investigador utiliza la palabra del otro para ilustrar sus propósitos teóricos. En otro momento podría restituir la palabra del otro, y ahí nos encontramos con enormes cantidades de entrevistas sin haber un trabajo, sin tener un trabajo de investigación ni de análisis. Son testimonios puestos a la disposición del lector. A mí me parece que para que se implique, el investigador tiene que tomar una actitud analítica, y esa actitud analítica es fundamentalmente prestar atención al lenguaje,
prestar atención al discurso del otro, porque es justamente por el lenguaje que el otro se socializa y que el otro construye mundos sociales. Es eso. Y para eso, con esto voy a terminar, después en todo caso me explayaré el momento de las preguntas. Para esto tiene dos estrategias. Una es el diálogo, en el sentido de Gadamer, realmente, ya que la investigación es un espacio de concertación, y la otra estrategia es una ciencia social performativa, en el sentido de Butler, y es justamente a partir de esta ciencia social performativa, donde la idea de performatividad es tomada para indicar que la acción y que el actor construyen discurso, y que para construir discurso utilizan el lenguaje. Es justamente acá que esa actitud analítica me parece importante. Entonces, para terminar, a mí me parece que, como dice Becker, el investigador debe comunicar el saber, pero no debe ser el portavoz del participante. Puede ser una caja de resonancia, pero no puede sustituirse al participante. Y en ese sentido, él debe elegir su campo, ¿no? Y justamente se me ocurre, para terminar, cómo este investigador participativo debe implicarse para evitar, ¿no?, que el discurso de la inclusión siga siendo acrítico, que el discurso de la inclusión siga siendo sumamente en términos de buenas intenciones, para que todos estemos juntos y que realmente podamos como investigador concretar en la inclusión una herramienta que pueda revelar y confrontar las desigualdades sociales y escolares que se producen y se reproducen continuamente. Entonces, como dijo Freire, voy a terminar con Paulo Freire, ahora que fue su aniversario: si el conocimiento no implica transformar la realidad, no es un buen conocimiento. Les agradezco.